la gente la que hace que los proyectos ocurran, y hay una metodología que nos ayuda a trabajar juntos, que es la metodología de Integrated Concurrent Engineering, Ingeniería Concurrente Integrada, ICE. Pero en el 2020 no se puede trabajar colaborativa ni integradamente sin las herramientas adecuadas. Y ya que nuestros clientes nos compran un producto, BIM es la herramienta adecuada, esencial. Entonces tenemos ICE, BIM por aquí. Pero el mejor equipo y las mejores herramientas no lograrán mucho si están trabajando en un flujo de trabajo pobre. Leonardo, Es más disculpa. probable. Sí. Estás pasando tu presentación porque se ha quedado en una imagen. ¿En cuál se quedó? En la promoción de tu ponencia. Oh, ¿no ha pasado nada? Sí, no, se quedó ahí. A ver, déjame volver a compartir la pantalla entonces. De seguro estás con doble pantalla. Sí, déjame ver cuál pantalla es. Esta debe ser. A ver, ahora... Cancela compartir y pasa a la otra. ¿Ahí está pasando ahora o no? Sí, ahora sí, perfecto. Ya, entonces no vieron la parte que dije que acá había que corregir este pequeño detalle, pero bueno, no importa. Les decía que la gente hace que los proyectos ocurran y que la ingeniería concurrente integrada es una forma que nos ayuda a trabajar juntos, que necesitamos herramientas adecuadas en estos tiempos y que BIM es la herramienta esencial. Pero el mejor equipo y las mejores herramientas no lograrán mucho si están trabajando en un flujo de trabajo pobre. Y es más probable hacer seguimiento a los procesos si han sido creados por gente que está trabajando en estos flujos. Y esos aspectos lo aborda precisamente Project Production Management, o PPM, o gestión de la producción del proyecto. Pero la mejor gente, herramientas y procesos no importarán a menos que se enfoquen en las cosas correctas. Hay que establecer y monitorear con las métricas adecuadas los objetivos del proyecto y del cliente. Entonces, estos son slides que presenta el profesor Martin Fisher cuando yo lo ayudo a enseñar el programa de certificación en BDC y voilà. Esto es BDC. Si hacemos todas estas cosas de manera integrada, diremos que estamos haciendo BDC. Ahora, dentro de BDC está entonces PPM. Entonces PPM no es muy conocido porque prácticamente lo conocen mayormente aquellos que han tomado los cursos o los certificados de BDC, y para el resto del mundo es algo totalmente desconocido. Por eso es que escogí este tema para hacer una introducción al tema. Definitivamente en una hora o dos no vamos a poder aprender o darnos cuenta de todo lo que quisiéramos, pero voy a tratar de hacer una introducción al tema de gestión de producción del proyecto, Project Production Management o PPM. Bueno, PPM surge en el año 2013, cuando la empresa SPS decide crear el Project Production Institute, y aquí es donde se encuentran todas las referencias y definiciones relacionadas a PPM, y en esa época la Universidad de Stanford se asocia con el Project Production Institute para incorporar PPM dentro del certificado y reemplazar lo que hasta ese momento era la gestión de procesos solamente, que contenía mucho de los aspectos Lean. Y vamos a ver que PPM también, al tener el mismo origen que Lean, aborda muchos de los aspectos que Lean trata de abordar. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de conceptos claves de PPM, fundamentalmente de un gran concepto clave, que es la variabilidad y el efecto y el impacto que ésta tiene en nuestros proyectos, y su relación con el work in progress y con la capacidad. Y luego vamos a ver solamente muy brevemente cómo se puede mitigar la variabilidad a través del uso de buffers y también un poco a través del Last Planner System. Esto va a ser solamente una mirada rápida,
por el tiempo, y también muy rápidamente haremos una introducción a lo que es PPM, habiendo entendido, ojalá, al menos a un alto nivel, los conceptos claves de PPM. Entonces, comencemos con la variabilidad. La variabilidad es literalmente el enemigo, es el lado oscuro de la fuerza en nuestros proyectos, y muchas veces no le damos la importancia que debería tener porque no entendemos el real impacto que tienen nuestros proyectos, y al no hacerlo, entonces no la podemos combatir adecuadamente. Pero con Project Production Management, que en alguna medida está como diseñado especialmente para combatir la variabilidad, entre otras cosas, podemos mitigar la variabilidad. Dentro del certificado de Virtual Design and Construction hacemos varias dinámicas, y una de ellas es esta, es un juego que inventaron en la Universidad de Berkeley en el año 99, que tal vez al ser un foro link, muchos de los asistentes ya lo conocen, pero igual para aquellos que no lo conocen, lo voy a tratar de explicar de manera virtual, ya que no lo van a poder jugar. Y básicamente en lo que consiste es en tener equipos, grupos de 5 personas, un conjunto de fichas y un dado. La peculiaridad es que este dado puede tener solo 2 números. En este caso estamos viendo que 3 caras tienen el 1, las otras caras tendrán el 9. Hay otro dado que tiene 2 y 8, otro que tiene 7 y 3 y otro que tiene 6 y 4. Cada equipo usa un solo dado. Y la cosa funciona más o menos así. Tenemos la estación 1 y luego cada una de las otras estaciones. Y espacios en donde las personas van a ir pasando fichas. Comenzamos con 100 fichas en el origen, y cada persona tirará el dado una vez, y dependiendo del número que salga, tomará fichas del lado, en este caso de su lado izquierdo, y las pasará a su lado derecho, las depositará acá. Luego pasará el dado, la siguiente persona hará lo mismo, y así hasta que todos hayan tirado el dado una vez, y luego se regresa al circuito y se siguen tirando hasta que las 100 fichas hayan sido trasladadas al destino. Entonces ahí no sé si se alcanza a ver el dado. Además, en la estación 5 hay alguien que está registrando el número de veces que esa persona tira el dado. Y lo mismo en la estación 1. Y aquí hay más fotos, aquí se ve cómo están tirando el dado, las fichas que se van moviendo de un lugar a otro. Y aquí no sé si se escuchará el audio, se escucha el dado por lo menos. Sí, sí lo escucho. Bueno, entonces como no vamos a poder hacer eso, vamos a hacerlo virtualmente. No todo el juego, pero una explicación. Me di cuenta que al hacer esto, este material va a servir en las próximas versiones que se entreguen en persona para explicar, dar las instrucciones de una manera mucho más didáctica de lo que hacemos ahora. Entonces tenemos la estación 1 y la persona tira el dado. En este caso puede salir 1 o 9. Salió 9, acá se indica el resultado del dado, y esto indica el número de veces que se ha tirado el dado. Ha tirado el dado una vez. Entonces, si toma 9 fichas acá, aquí quedarán 91, y pasarán 9 fichas aquí. Y ahí se ve entonces 91, y luego pasa el dado a la siguiente estación, la siguiente persona tira el dado, en este caso salió 1 en el dado, tendrá que tomar una ficha de acá, quedarán 8, y pasará una acá. Entonces pasan las fichas, y así sigue, se tira el dado, se pasan las fichas, se pasa el dado, se tira el dado, se pasan las fichas. Y cuando llegamos a la estación 5, hemos completado un ciclo. Todas las personas han tirado el dado una vez. Entonces ahora el dado regresará a la estación 1. Y aquí me voy a saltar
a una instancia en la cual ya la estación 1 ha tirado el dado 7 veces, la estación 2 ha tirado el dado 7 veces, y a ellos les falta tirar su séptimo tiro. Nos damos cuenta que en esos 7 tiros se han acumulado fichas aquí, entre la estación 1 y 2. Entonces vamos a ver, la estación 2 tiró, ya tiró, le salió 1, entonces va a agarrar una ficha acá, que harán 16, y pasará una acá, aquí habrá una. Ahí está. Vamos a saltarnos un poco más adelante. Acá estamos en una situación en la cual él ya tiró 8 veces, 8 veces, 8 veces. En su octavo tiro salió 9. Entonces tendrá que pasar 9. Y finalmente llegamos a la etapa en la cual todos han tirado el dado ya 18 veces. Y vemos que la estación 1, independientemente, bueno, si saca 1, tendrá que volver a tirar una vez más en la siguiente rueda. Pero si saca 9, tendrá que pasar los 2 que hay aquí para acá. Entonces, vamos a ver, tira el dado y en su tiro número 19 sacó 9. Como no hay 9, pasa lo que hay, pasará 2, acá habrán 26, y de esa manera esta persona en la próxima ronda ya no tendrá que tirar el dado porque ya no tiene fichas que pasar. Entonces así tenemos un ejemplo más. Él ya dejó de tirar y los demás han tirado 22 veces el dado, y ahora la estación 2 está a punto de hacer su último tiro, porque salga 1 o 9. Bueno, si sale 1 va a tener que hacer un tiro más, ¿no? Pero vamos a ver, tira, en su tiro número 23 saca 9, pero puede pasar solo 6, quedarán 0 aquí, 22 acá, y ya no vuelve a tirar. Y así se sigue tirando hasta que llegamos a la situación en la cual las 100 fichas han pasado por todo el proceso, y aquí tenemos el número de veces que cada estación ha tirado el dado. Lo importante es cuántas veces tira el dado la última persona. Entonces, aprovechando la cuarentena, yo me hice este programita en Excel, y ahora veamos acá, tenemos una situación en la cual puede salir 2 o 8, y este programita es entretenido porque hace todo muy rápido. En este caso se demoró, la última persona tiró 32 veces. Si limpio esto y lo vuelvo a correr, la última persona va a haber tirado otra vez 32. Puedo cambiar acá a 4 y a 6. Estos números, algo que me faltó explicar, siempre tienen que dar en promedio 5. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 1 y 9 dan 5, 6 y 4 también dan 5, ¿verdad? Pero cuando estos dos números están más cerca de 5, miren lo que pasa. La última persona hace solo 22 tiros. Si pudiéramos pasar 5 fichas cada vez, ¿cuántas veces? O sea, si tuviéramos un dado que solo tuviera 5, aunque es un poco tonto, ¿no? ¿Cuántas veces tendría que tirar el dado cada persona? Y aquí es donde, no sé cómo veo, si puedo ver el chat o alguien lo puede ver para ver si alguien está poniendo alguna respuesta. José, ¿me ayudas? A ver, Dentro del chat, yo por acá. ¿has puesto un Excel Pero, tú o no? o sea, estuve hablando y no se vio nada. Se ha quedado en la PPT. Uy, tienen que avisarme entonces para no seguir hablando y hablando. Ahí se ve el Excel. Sí, ahora sí está el Excel. Hubiera avisado antes. Bueno, entonces lo voy a hacer más rápido ahora, ¿no?
Entonces aquí tengo el programita que dice tirar el dado, pasar fichas, tirar el dado, pasar fichas, tirar el dado, pasar fichas. En realidad puedo correrlo todo de un solo viaje. Y en este caso el dado puede tener 4 o 6. Y en una situación como esta, la quinta estación hace 22 tiros. Puedo limpiar esto y volverlo a correr muchas veces. Es entretenido el Excel porque uno lo puede correr muchas veces. Bueno, salió 22 otra vez. Si pongo acá 1 y 9, vamos a ver cuánto sale. Salió un poco más de 22, ¿no? Pero eso quería mostrarlo porque más adelante lo voy a citar. Aquí salió 32. No sé por qué no me deja compartir la pantalla completa y tengo que ir archivo por archivo. Pero bueno, ahí se ve el PowerPoint. Ya regresaste al PowerPoint. Ya. Entonces, esos son dados. Ahora vamos a relacionar esto. ¿Se ve la animación de la excavación? Sí. Sí. Ya, vamos a relacionar esto con algo ya de construcción. Imaginemos un proyecto en el cual tenemos que hacer un túnel con una excavación a tajo abierto. Entonces tenemos una tarea que es la excavación, luego tenemos que hacer un sostenimiento, luego poner fierro, luego un encofrado y finalmente vaciar el concreto. Entonces esta es la analogía que vamos a hacer ahora con las estaciones y con los dados. Entonces, cada una de estas estaciones que antes tiraba un dado va a representar una tarea, en este caso excavación, sostenimiento, fierro, encofrado y concreto. ¿Ya? Y las fichas, ¿qué serán? Teníamos que pasar 100 fichas. En este caso, lo que tenemos que hacer son 100 metros lineales de túnel. Entonces, imaginemos que este túnel tiene 100 metros y que además vamos a trabajar por la razón que sea, porque el programador lo hizo así, por los ratios históricos, por lo que sea, vamos a trabajar a 5 metros lineales por día como rendimiento o como velocidad de construcción. Entonces vamos ya relacionando el juego de los dados con una experiencia real de construcción. ¿Por qué tenemos 4 situaciones? Porque hay 4 situaciones de variabilidad. Esta combinación de los dados es lo que me va a representar la variabilidad. El promedio siempre va a ser 5, pero 4 y 6 están muy cerca de 5, entonces aquí hay menos variabilidad, pero 1 y 9, el promedio me da 5 y están lejos de 5, hay más variabilidad. Entonces, tenemos 4 situaciones de variabilidad. En promedio, si usamos el rendimiento teórico, ¿cuánto debería demorarse la construcción de este túnel? No puedo ver el chat. Acá está el chat. 20. Claro, son preguntas facilitas, ¿no? Bueno, Debería demorarse... Pierre y Fer ¿Cómo? dicen 20 días. Claro. Entonces, si tengo que hacer 100 metros lineales, mi programa en Primavera o en Project probablemente va a decir, 5 metros lineales por día. Aquí pongo el plan, digo 20 días, pero eso no está considerando la variabilidad. Si trabajara con el mínimo en esta situación de variabilidad, a 1 metro lineal por día me demoraría 100 días. Y si trabajo con el máximo, que es 9 metros lineales por día, lo puedo hacer hasta en 11 días. Pero mi primavera me va a decir 20 días. Y todos sabemos que esto no se va a demorar 20 días en la práctica, ¿verdad? Y lo que tenemos acá, donde dice días reales, es el resultado del ejercicio de tirar los dados. Entonces, lo que tenemos usualmente es una sala y dividimos la sala en grupos que tienen variabilidad 6-4, el dado 6-4, grupos que tienen variabilidad 7-3, grupos que tienen variabilidad 8-2 y 9-1, y luego sacamos un promedio de sus resultados y es lo que se muestra aquí, que sería el equivalente a los días reales.
considerando el efecto de la variabilidad. Y se nota claramente que la última actividad, cuando hay más variabilidad, demora 31 días, mientras que la primera, cuando hay poca variabilidad, se acerca bastante al plan. Pero nunca vamos a tener la situación ideal de 5 metros lineales por día. Entonces tenemos que los días acá son representados por el número de veces que se tira el dado, y aquí abajo tenemos un diagrama Gantt en donde vamos a hacer algún análisis para entender mejor el impacto de la variabilidad, que ya está descrito aquí, pero vamos a profundizar en ello. Entonces los días son el número de veces que se tira el dado, y vamos a fijarnos en el número de veces que tira el dado la última persona. Son los días que se muestran acá para la actividad de concreto. Con el Excel, yo corrí el programa para que realice esto 100 veces. Aquí se ve el resultado. Entonces, y lo que tenemos en esta tabla es el resultado para la posición 5. ¿Ya? Y aquí se ven los casos de variabilidad. La posición 5, cuando hay 4, 6, 3, 7, 2, 8 y 1, 9. Y se ve entonces que el promedio, esto es estadística pura, ¿no? El promedio siempre va a ser cercano a estos números. Este es el promedio real de un ejercicio como el que vimos al inicio en el video. Y se ve que está bastante cercano al promedio que te da el Excel. ¿Y esto por qué es? Porque esta situación es una ley. ¿Ya? Entonces, como no estoy en persona, ahora voy a tener que ver cómo comparto esta otra pantalla del video, porque esto es lo que me gusta hacer y me lo copié de mi amigo Roberto Arbulú. Se ve una pantalla ahí con un video o un snapshot. Se hizo un video. Esto va a ilustrar una ley y quiero que en el chat me pongan qué ley es la que ilustra. Ya sé que voy a terminar tarde, les iba a terminar la parte haciendo algo que he copiado de un amigo Roberto Arbulú. Voy a hacer esto. A ver, ¿qué ley ilustra lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo se llama esa ley? Bueno, ¿cómo se llama esa ley que ilustra lo que va a suceder? Ahí pónganlo en el chat, es bastante obvio, pero es entretenido. De la gravedad, hacerlo de la gravedad. En vivo y en directo, ¿verdad? Bueno, podemos cambiar la ley de la gravedad, podemos hacer que las cosas vayan para arriba en lugar de para abajo cuando las soltamos. No, ¿verdad? Bueno, la variabilidad tiene una ley, es la ley de la variabilidad. Y dice que el aumento de la variabilidad siempre degrada el desempeño de un sistema de producción. Y esta ley fue descubierta, si se quiere, matemáticamente por Mark Spearman, quien la publicó en su libro en el año 96, en su libro Factory Physics. Aquí él es donde describe esta ley a lo Einstein, de verdad, con ecuaciones matemáticas, pero después él, a lo largo de 25 años, ha demostrado que esta ley, ha probado esta ley en la práctica, ¿no? Ha trabajado fundamentalmente no en la construcción, sino en la industria manufacturera, y a lo largo de 25 años ha demostrado que esta es una ley igual que la de la gravedad. Recientemente, en el 2018, se incorporó al Project Production Institute. Bueno, compraron ellos su empresa y ahora trabaja ahí. Entonces, la variabilidad, hay una ley de la variabilidad, degrada el sistema de producción. Veamos algo más. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice el Primavera, el Project? 5 metros lineales por día. O sea, lo que nos pide es que excavemos. Acá tenemos, esto representa metros, 1, 2, 3, 4, 5 metros en un día, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que excavemos en un día 5 metros y que después instalemos el sostenimiento, el fierro, el encofrado, y que al final de un día
tengamos vaciado el concreto de... Leonardo, No, no, no se ve el PPT. Buen dato. Estamos viendo todavía la imagen del video de la gravedad. Estoy con la tecnología acá. A ver dónde está ahora. No, Ahora sí, ahora sí. espérate. Esta es. eso, Ya, perfecto. Ya, entonces voy para atrás. Acá abajo se ve la rayita amarilla al costado de excavación. Sí, Ya, entonces tenemos acá los metros lineales. 5 metros lineales de excavación que hay que hacer en el día 1. Entonces, una vez que excavamos hay que colocar en ese mismo día el sostenimiento, el fierro, el encofrado, y al final del día deberíamos tener 5 metros lineales construidos. Eso es lo que nos dice el Primavera, ¿verdad? El proyecto. Sabemos que eso no va a pasar nunca. ¿Qué es lo que pasa más bien? Vamos a ponernos en la situación en la cual tenemos una variabilidad 1,9. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, nuestra capacidad potencial instalada es para 9 metros lineales por día. Pero como el Primavera nos dice que hacer 5, yo digo, oh, yo soy muy astuto, tengo capacidad para 9 y con esto me aseguro que voy a cumplir. Pero por otro lado, tal vez las excavadoras o cualquier equipo no va a tener el mantenimiento suficiente y puede que a veces den 9, pero a veces rindan 1. Entonces, en la práctica, lo que puede ocurrir es que yo arranco mi excavación con esta variabilidad 1,9 y lo que se ve acá ahora es el número 1, es el día 1, ¿ya? Y el día 1 yo digo, hey, le voy a meter con todo a la excavadora porque sé que rinde 9. Entonces, como ya tengo 9 excavados, voy a sostener 9, pero de repente, hubo un problema con el fierro, o con el encofrado, o con el concreto. Y resulta que al final del día 1, en lugar de tener 5 metros lineales vaciados, me encuentro en esta situación, producto de la variabilidad 1,9. Acá se ve el número 2, representa el día 2. Puede pasar lo mismo. Sigo haciendo 9 metros de excavación, 9 metros de sostenimiento. Ahora sí, 9 metros de fierro, 9 metros de encofrado, pero no llegaron los mixers y el día 2 vacié 1 metro lineal nomás. El día 3 voy con todo y se paró el encofrado. Entonces, y además también llegó tarde otra vuelta el mixer por el tráfico. Y al día 3, en lugar de tener 15 metros lineales vaciados, que es lo que me decía el Gantt, bonito a todo color, estoy en esta situación. Producto de una variabilidad 1,9. Si sigo en esta situación, está garantizado que teóricamente no voy a acabar en 20 ni en 22. Lo más probable, estadísticamente, es que acabe en alrededor de 30 días. Entonces ya estoy muerto. Pero eso muchas personas no lo atribuyen a la variabilidad, sino a miles de otros factores, ¿no? Llegó tarde, se malogró el equipo, pero detrás de todos esos factores está la variabilidad que estamos demostrando acá. ¿Cómo podemos medir la variabilidad? Bueno, acá tenemos más días. Acuérdense que los números adentro de las cajitas de colores son los días reales, ¿no? Entonces, al final del día 10, miren, deberíamos tener 10 sectores construidos y no los tenemos. Pero vamos a la medición. El día 1, yo dije que tenía que tener 5 metros de excavación, 5 de sostenimiento, 5 de fierro, 5 de encofrado y 5 de concreto. Entonces planeé 5 actividades, pero solo cumplí 2. Me pasé, hice más de 5, pero dije, oh, cumplí 5. Estas 3 no cumplieron con los 5 metros. Entonces de las 5 planificadas, solo cumplí 2. Es decir, el porcentaje de actividades completadas fue solo el 40%, el famoso PAC del Last Planner, ¿verdad? Entonces el Last Planner, entre otras cosas, o sobre todo, es una herramienta que me ayuda a medir la variabilidad. Y aquí tengo las mediciones que corresponden a lo que se muestra aquí, y este es el gráfico.
Entonces se nota, sin ver la tabla, yo puedo ver el gráfico y decir, caray, al día 10, aquí tengo un problema de variabilidad. Independientemente de que mi PAC sea 90%, 70% y piense que estoy bien, no, yo digo, hay un problema de variabilidad. Entonces el PAC me ayuda a medir y a visualizar rápidamente la variabilidad. Vamos a hablar más de esto cuando hable brevemente del Last Planner. Entonces, si sigo con esta variabilidad, mi proyecto está condenado a acabar tarde. No tengo que mirar a nada más. Solo tengo que mirar el gráfico del PAC pegado en la pared de la obra. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora el siguiente concepto y su relación con la variabilidad, que es el work in progress, que es muy intuitivo, pero si lo relacionamos con la variabilidad se vuelve muy potente. Entonces, habíamos dicho que un producto terminado es cuando tengo un sector de 5 metros lineales vaciado. Si no tengo los 5 metros lineales con concreto, no está terminado ese sector. Entonces aquí no hay ningún producto terminado. Cuando no hay ningún producto terminado, todo lo que tengo acá es work in progress. No hay un producto terminado. Acá en el día 3 no tengo ningún producto terminado. Debería tener vaciado el concreto del sector 3, puro work in progress. Y al día 10, que debería tener 10 sectores vaciados, estoy casi a la mitad del sector 9. Y probablemente a lo largo de los días he tenido bastante work in progress. Recuerden que estamos en una situación de variabilidad 1.9. Entonces, ¿cuántos productos terminados en 10 días? No 10, sino un poco más de 9. Nuevamente, este concepto es intuitivo. Lo que no es intuitivo y pocos nos damos cuenta de ello es que el work in progress es un reflejo de la variabilidad del proyecto. Entonces, cuando yo voy a una obra y veo que el fierro va adelante y veo una parte vaciada por acá, encofrado por allá, y no se percibe algo ordenadito como el TAC o los trenes de trabajo, el work in progress se percibe muy fácilmente y uno que trata de hacer, de buscar todo tipo de explicaciones, pero detrás de todas esas explicaciones está el hecho de que ese es un proyecto con mucha variabilidad. Entonces, ¿qué es el trabajo en progreso? Material que ha entrado en el proceso de producción, pero aún no es un producto terminado. Y este concepto, esta idea se puede extender a la etapa de diseño, a los planos, a los modelos BIM, a las órdenes de compra, a los RFIs, etc. Y si lo entendemos bien y somos capaces de relacionarlos con la variabilidad, es una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia de la producción. Y tiene implicancias en el costo, en reducir la ineficiencia, reducir el retrabajo, etc. Vamos a ver ahora qué pasa con la capacidad. Ahí veo que está Juan Pablo, porque me estoy acordando de una historia que él cuenta de los apaches que vienen a la obra, que voy a relacionar lo que digo con esa historia en un ratito. Entonces vamos a ver qué pasa con la capacidad. Miren, vamos a ver el rendimiento real. El rendimiento teórico es 5. El real es cuántos metros lineales hice yo realmente en un día. Entonces, en lugar de hacer 5, con una variabilidad 4.6, en promedio, o no en promedio, en la última estación, hice 4.55 metros lineales. Si divido esto sobre la capacidad máxima instalada, potencial, quiere decir que en realidad he usado al final casi el 76% de mi capacidad. No está mal, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa cuando la variabilidad aumenta. Los rendimientos reales disminuyen. Y si disminuye el rendimiento real y aumenta mi capacidad instalada, entonces el uso de mi capacidad máxima disminuye dramáticamente. Entonces, este es un tema muy importante y aquí es donde viene la historia de Juan Pablo,
Porque ¿qué pasa en los proyectos cuando estamos tarde y ya se acerca la fecha de entrega? Y es la historia que cuenta Juan Pablo. Trae más gente, trae más equipos, trae más ingenieros, trae más grúas. Y él contaba la historia, no sé cuántos tendrán nuestra edad y habrán visto películas del viejo oeste, cuando iba la caravana por el desierto y aparecían los apaches en los cerros y bajaban todos en mancha, así, ¿no? ¡Ah! Atacar la caravana. Entonces los proyectos a veces se ven así cuando estamos apurados y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad, aumentar la capacidad, aumentar la capacidad, y eso en lugar de favorecernos va a hacer que hagamos peores las cosas. Entonces lo que hay que hacer en una situación como esa es meterle más cerebro, más cabeza y no más recursos. Y a veces cuando uno le mete más cerebro y más cabeza, termina inclusive concluyendo que con menos recursos, que el problema era que tenían muchos recursos que estaban siendo usados ineficientemente en la obra. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad? Si tenemos acá la variabilidad que va aumentando y aquí el uso de la capacidad, tenemos que, cuando hay poca variabilidad, hago un buen uso de mi capacidad máxima instalada. Pero mientras la variabilidad estoy describiendo yo aquí, espero un poco más didácticamente. Un resumen respecto a la variabilidad. Existe variabilidad en cada sistema de producción y siempre degrada el rendimiento del sistema. Se puede controlar, y si uno no la controla, la variabilidad te controla a ti. Algo importantísimo es que la variabilidad no puede ser eliminada, pero sí puede ser minimizada. Y hay una estrategia que viene de PPM precisamente, que es la estrategia de buffers o amortiguadores de capacidad, inventario, tiempo, que ayudan a mitigar el impacto de la variabilidad. Y es de lo que voy a hablar a continuación conceptualmente, no a nivel de detalle porque no hay mucho tiempo. Entonces, cuando uno estudia el tema de PPM dentro del certificado de BC, lo primero que tiene que entender... Se está copiando, un segundo. Ya, entonces lo primero que hay que entender es que tenemos que ver a los proyectos de construcción como sistemas de producción. No es tema de discusión acá. Si lo creen, si no, bueno, pero en el curso ahí sí se llega a demostrar, ¿verdad? Y en todo sistema de producción existen 3 tipos de recursos: inventario, capacidad y tiempo. Esto lo demostró Spearman en su libro de Factory Physics. Y la ley del amortiguamiento o uso de buffers, que se parecen un poco a las contingencias, pero no son así, hace que los sistemas con variabilidad se puedan amortiguar mediante una combinación de buffers, ya sea de inventario, de capacidad o de tiempo. Entonces, capacidad es la capacidad de los equipos, la capacidad de las cuadrillas, el inventario, bueno, inventario de materiales, y el tiempo es el tiempo que necesitamos para hacer una actividad, ¿verdad? Voy a pasar esto rápido para acabar en 1 hora, ojalá. Ahora, no les voy a explicar el detalle. Hay mucha literatura, pueden googlear respecto a los buffers para mitigar la variabilidad. Pero lo que sí quisiera destacar es que el enfoque de buffers depende de la estrategia general de producción. Entonces, ante 2 situaciones, cómo colocamos los buffers para reducir la variabilidad varía dramáticamente. Una forma de hacerlo es si la estrategia de producción es entregar al menor costo. La forma de reducir la variabilidad es disminuyendo la capacidad y disminuyendo el inventario. Si yo
disminuyo estas dos cosas, entonces voy a probablemente reducir el costo, pero ¿qué va a pasar? El tiempo se me va a ir a las nubes. Entonces acá hay un ejemplo de, hemos disminuido la capacidad al máximo, el inventario también, y probablemente le va a tomar muchas semanas a este niño realizar esta tarea, entonces el tiempo se va a ir a las nubes. Y el otro ejemplo es, si mi estrategia es entregarlo más rápido, la forma de reducir la variabilidad es aumentando la capacidad y el inventario. ¿Y qué va a pasar si hago eso? Bueno, se va a reducir dramáticamente el tiempo. El ejemplo, tengo el video, pero como estoy complicado con las pantallas, ustedes lo pueden googlear. El ejemplo más dramático de esto es cuando un carro Fórmula 1 entra a los pits, ¿no? En el video que tengo se ve qué pasaba hace 50 años cuando era todo un récord hacer el cambio de ruedas y llenar el combustible en 1 minuto. Y ahora sabemos que eso se hace en segundos. ¿Y qué ha pasado aquí? Que se ha aumentado la capacidad. Ustedes ven la capacidad de los equipos y la cantidad de gente, se ha aumentado el inventario. No tienen solo 4 ruedas, sino que tienen varios backups de cada rueda. Entonces aumentó el inventario, la capacidad, y eso reduce dramáticamente el tiempo. Y ahora, antes de terminar, el tema del Last Planner como una herramienta potencial para reducir o mitigar la variabilidad. Pero antes de poder usar el Last Planner para mitigar la variabilidad, tenemos que usar el Last Planner bien usado, valga la redundancia. Entonces, yo cuando visito un proyecto, rápidamente testeo si se está usando bien o no el Last Planner, porque si no se está usando bien el Last Planner, entonces no voy a poder usarlo para reducir la variabilidad. Y cuando visito un proyecto, yo pregunto, hago varias preguntas. Una de ellas es, ¿puedo hablar, por favor, con el Last Planner? Y aquí es donde quisiera ver si ustedes en el chat me ponen qué responderían a esa pregunta si yo llego mañana a sus proyectos y les hago esa pregunta. ¿A quién me traen? ¿A qué persona me traen cuando les diga, ¿puedo hablar, por favor, con el Last Planner? A ver, voy a mirar un ratito el chat. Bueno, voy a leer primero las que derechamente están mal. Así, a rajatabla. Dice el asistente de obra, el residente de obra, el jefe de producción, el especialista neto de Last Planner, todo el programador, al especialista en costos, y ahora voy a leer los que están bien. El capataz. Hay varios que pusieron el capataz. El jefe de cuadrilla. Bueno, alguien puso el último planificador. No, pues si estoy preguntando, tráeme el último planificador y me ponen, traigo el último planificador. ¿Ya? Entonces, al ingeniero de campo, eso está mal. ¿Ya? Miren, cuando me responden, a ver si se me va acá, me traen al jefe de oficina técnica, o al encargado del programa o del cronograma de obra, o al encargado de costos, o alguien del área de control de proyectos, yo sé que en ese proyecto no se está aplicando bien el Last Planner y lo primero que hay que hacer es corregir la implementación del Last Planner. Porque el Last Planner es, como dijeron algunos correctamente, es el capataz, el jefe de la cuadrilla, el superintendente acá en Estados Unidos, ¿no? Es el que realmente está en contacto directo con el trabajo que se va a hacer o que se hace día a día. Y él es el que tiene que estar en la reunión de coordinación con los... Lo otro es que no hay un solo Last Planner. Entonces, ese es otro tema. Yo digo el Last Planner en singular. Y si el Last Planner es el capataz y yo tengo varios subcontratos o varias cuadrillas, yo voy a tener un Last Planner por cada cuadrilla, ¿verdad? Entonces, antes de poder usar el Last Planner como herramienta para mitigar la variabilidad, hay que verificar que se esté usando adecuadamente. Otra pregunta que hago
Y es cómo va el PAC del proyecto. Entonces aquí también voy a esperar un ratito para leer en el chat qué me responden con honestidad nomás, por favor. ¿Qué me responderían si yo les pregunto cómo va el PAC del proyecto? De repente fui muy duro diciendo que algunas respuestas estaban mal y ahora no se atreven. Ajá, ahí dice, 65% es un avance, moviéndose entre el 70 y 80%. Alguien pregunta por qué las Planner es el capataz. José, si me haces acordar, porque yo me voy a olvidar para tratar de responder a esa pregunta, pero al final. Porque ya, perfecto. ¿Cómo va el PAC? Me ponen mayor al 80%, 75%. Se está cumpliendo el 80% del total de las actividades programadas. Miren, lamento decirles que una sola persona ha respondido correctamente. Aquí siguen llegando las respuestas. Oh, ya hay 2 respuestas correctas. Hay una que dice con bastante variabilidad y hay otra que dice constante, medidas parecidas. Esa es la primera respuesta que espero yo cuando pregunto por el PAC. Todas las demás están muy cercanas a ser incorrectas, realmente. Entonces, cuando me responden, está muy bien, está cercano al 90%. La oficina central está contenta con las mejoras en el PAC del proyecto. Déjame buscar el archivo Excel donde lo tenemos para mostrártelo. Entonces, yo automáticamente digo, acá no se está implementando bien el Last Planner y hay que corregir eso antes de pensar en usar el Last Planner como herramienta para mitigar la variabilidad. Una pregunta más. ¿Qué me responden si les pregunto? ¿Podrían mostrarme el análisis de las causas de no cumplimiento? A ver, anímense a responder. Caballeros, nomás. Con honestidad. He sido muy duro, creo, con las 2 primeras preguntas de nadie se puede. Nadie se atreve. Sí, por semana, mala programación, por supuesto. En el obrador están. ¿Qué es el obrador? José. Mauricio, es de Argentina, de Rosario. Explícanos qué ¿Será es el... como un libro de registro o algo así? A ver. En la casilla de obra. Bueno, le muestro la tabla de las causas de las fallas. Se encuentran en el Big Room, en la Big Room. Bueno, esas respuestas no están del todo incorrectas. Pero si me dicen, sí, déjame encontrar el archivo Excel donde lo tenemos y empiezan acá hay un tipo, a buscarlo en la computadora, o lo hacemos una vez al mes para reportar al cliente o la gerencia superior, entonces ahí también hay algo que no está funcionando bien. Las causas de no cumplimiento están en la esencia del Last Planner para la mejora continua. Y hay mucha gente que ni siquiera, ni siquiera hace esta parte del Last Planner. El PAC tiene que estar a la vista de todo el mundo. Esta es una obra de DPR donde hay mucha información y aquí se ve la variación del PAC. Entonces aquí vemos NICE. Miren, este es uno de los grandes objetivos, si no el principal del PAC. Reducir la variabilidad. No reportar a la oficina central, no mejorarlo. No, mi objetivo para la siguiente semana es pasar del 65 al 70% porque mi PAC está muy bajo. Ese no es el objetivo del PAC. Miren, vamos a ver aquí. Entonces, algunas personas dicen, mi aplicación de Last Planner es un éxito, porque antes de aplicar el Last Planner, mi PAC estaba por debajo del 50% y ahora está cercano al 80%. ¿Ya? Esto no está bien. O mejor dicho, no necesariamente está bien, está parcialmente bien, porque es bueno mejorar el PAC. Pero el PAC no debe analizarse independientemente de la revisión de la variabilidad. Y miren lo que les voy a mostrar a continuación.
tenemos acá un ejemplo de un proyecto en el cual se ha controlado el PAC de cada semana, día 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces tenemos acá el PAC semanal y luego tenemos al término de las 5 semanas el promedio para estas 5 semanas. Hay mucha gente que su objetivo es subir el PAC. Entonces dicen, miren, de la semana 1 a la semana 2, subí del 76 al 83%, mi obra, mi implementación de las planners está buenísima porque he mejorado el PAC. Y cada vez que suben el PAC, están bien, y cuando lo bajan se preocupan y empiezan a llamarle la atención a la gente, oye, tienes que subir tu PAC, ¿no? Y desvirtúan todo el tema de las planners. Acá tenemos este es otro proyecto, ¿no? Con un PAC semanal promedio igual que el de arriba. Igual, exactamente igual, ¿ya? Pero los números de cada día son diferentes. Entonces los promedios son iguales, pero lo que pasó cada día es diferente. ¿Por qué es tan importante que el PAC esté pegado en un póster? En alguna o en varias partes de la obra. Bueno, además el PAC promedio de esta segunda obra es exactamente igual al PAC de la primera obra. Entonces, si son dos proyectos de la misma empresa, podrían decir los dos, si su objetivo es reportar el PAC a la gerencia general o al cliente, los dos podrían decir, vamos bien, porque estamos con un PAC cercano al 80%. Miren la variabilidad del primer proyecto y la variabilidad del segundo proyecto. Entonces, ni siquiera hay que mirar el detalle de los números, hay que mirar el gráfico nomás. Entonces, yo llego a un proyecto y veo esto y me dicen, vamos súper bien porque mi PAC es el 80%, ahí hay algo que no está andando bien. Porque como hemos visto al principio de la presentación, la variabilidad de toda es la ley de la variabilidad. Va a degradar el sistema de producción o ya lo está degradando. Entonces hay algo que anda mal en ese proyecto. Y muy pocas personas utilizan el PAC, el gráfico del PAC, para medir la variabilidad, que de repente ni siquiera, como he repetido ya varias veces, hay que medirla, sino que hay que mirar el gráfico nomás. En cambio, el proyecto de aquí abajo, si se dan cuenta, la variabilidad es bastante menor. Entonces, uno de los grandes objetivos del Last Planner, del cual poco se habla, es estabilizar la variación del PAC. Porque al estabilizar la variación del PAC, estoy reduciendo la variabilidad. Y ya hemos visto al inicio de la presentación que de acuerdo a la ley de la variabilidad, más degradación de mi sistema de producción. ¿Y qué significa más degradación? Más plazo, más costo, peor productividad. Inclusive puede asociarse esto a peor calidad, más accidentes, etc. Entonces, un buen Last Planner involucra al verdadero Last Planner. Al capataz, al supervisor, al jefe de la cuadrilla. Investiga las causas de no cumplimiento y aprende, ¿no?, en el proceso de mejora continua. Publica el PAC. Un proyecto que no lo publica o que lo tiene chiquitito o que está solo en el reporte a la gerencia superior no está aplicando bien en las planas. Y aquí en rojo, el PAC, como parte del sistema de las planners, debe ser utilizado para identificar la variabilidad, que es un indicador crucial de qué tan bien o mal me está yendo y qué tan bien o mal me va a ir en el futuro. Me ayuda a predecir lo que va a pasar. Las planners debe ser usado como una herramienta de mejora continua y no como una herramienta de control de proyectos. He visto muchísimo. Y en DPR también, ¿eh? No solo en, aquí cae el guante a todos. Proyectos en los cuales hay se está totalmente desvirtuado el Last Planner porque es una herramienta de control de proyectos y no una herramienta de mejora continua. Y el Last Planner se potencia muchísimo cuando se usa junto con BDC, pero eso no es materia de esta presentación. Bien, quien está haciendo todo esto, felicitaciones. Un Last Planner mal aplicado, como dije, cuando se usa como una herramienta de control de proyectos, no se involucra al verdadero Last Planner, no se investigan las causas de no cumplimiento, no se aprende, no se usa el PAC
para identificar la variabilidad, no se publica, ¿no? Mal. Sorry al que le caiga el guante que se lo chante, decimos en el Perú. Entonces, esos son algunos conceptos claves que quería introducir hoy día, y solo muy brevemente, porque no se puede explicar qué es Project Production Management en una charla de 1 hora. De hecho, en el certificado usamos un día entero para este tema, y después hay que reportar por 9 meses al respecto. Pero la clave está primero en convencerse de que podemos ver el proyecto como un sistema de producción. Puede pasar esto. Entonces, PPM considera el proyecto como un sistema de producción y adopta un enfoque de gestión de operaciones para la entrega del proyecto. Y mientras que el Project Management tradicional tiene el mismo objetivo que el Production Management, que es cumplir con el costo del programa y manejar bien el flujo de caja, en el enfoque tradicional lo que hacemos es combinar el alcance y los requisitos de calidad con un programa de construcción para tratar de optimizar el uso de los recursos. Cuando hablamos de PPM, consideramos también el alcance, pero el alcance que se define en el diseño se realiza como un diseño de producto usando las herramientas más modernas, en este caso BIM, ¿verdad? Y algo clave es que cuando aplicamos PPM hay que diseñar los procesos. El mecanismo de diseño de procesos más conocido tal vez es el pool planning. Cuando hacemos pool planning, en realidad lo que estamos haciendo es diseñar un proceso también si se hace bien. No tengo tiempo para mis críticas porque he estado bien criticón de las planner, pero también tengo mis críticas al pool planning. Pero si se hace bien, lo que realmente se está haciendo es diseñar un proceso primero, y luego que se diseña ese proceso se le asignan tiempos. Mucha gente combina las dos cosas y malinterpreta el pool planning. Y importantísimo, combinar estos criterios de capacidad, inventario y la variabilidad. Cuando se usa PPM, entonces estamos también, no dejamos de lado la optimización del uso de la capacidad de los recursos, pero incorporamos conceptos que vienen del Lean precisamente, ¿no? Temas de eficiencia en el flujo y de enfoque en el cliente para añadirle valor. Vamos a ver qué más tengo. Entonces, PPM, el área de gestión orientada a supervisar, diseñar y controlar el proceso de producción, rediseñar las operaciones de negocio en la producción de bienes o servicios, implica la responsabilidad de garantizar que las operaciones sean eficientes en términos de uso de la menor cantidad de recursos y efectivas en términos de cumplir con los requisitos del cliente. Ahí está el tema de valor que viene de la parte del Lean. Y bueno, orientado a gestionar el proceso para convertir insumos en productos. Entonces hay una fuerte orientación al proceso. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y quedo disponible por si hay alguna duda o de repente yo espero que hayan más comentarios que dudas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Ya comenzaron a hacer preguntas. Primero, la que me pediste que te haga recordar era Fer Loaiza. ¿Por qué las Planner es el capataz? Bueno, la respuesta cae por su propio peso, ¿no? ¿Quién es el último planificador? El que realmente decide qué es lo que hay que hacer en el día a día. Es el capataz de la cuadrilla. Él es, bueno, de repente lo he dicho mal, ¿no? Lo he dicho mal porque acá en los proyectos en los que yo trabajo es así. Pero de repente lo que debería haber dicho es quién es el que sabe lo que realmente se puede hacer en el día a día. Es el capataz de la cuadrilla. Si llego yo con mi primavera a todo color y le digo, hoy día tienes que vaciar estas 15 zapatas porque el programa lo dice, el hombre, él sabe
si se va a poder hacer eso o no. De repente él sabe, bueno, es imposible hacer 15 zapatas, solo puedo hacer 8, pero muchas veces, sobre todo en nuestro país, en nuestros países, ni siquiera se le da la oportunidad de hablar, ni siquiera le preguntamos. Y el capataz tampoco se atreve a hablar, a pesar de que él sabe perfectamente de que lo que se le está pidiendo es imposible de cumplir. Él va a agachar la cabeza y va a decir que sí, y lo que va a ocurrir es que en la fecha en que esas zapatas, esas 15 zapatas que yo como gran planificador espero estén listas, voy a llegar y no van a estar listas, van a haber 8, y voy a gritarlo al pobre capataz, y bueno, en realidad era imposible hacer eso. Entonces, en el esquema de Last Planner, yo en lugar de llegar con mi primavera de 15 zapatas, lo que hago es, bueno, llego con mi primavera de 15 zapatas y le pregunto al capataz, mira, ¿se pueden hacer estas 15 zapatas? Y ahí es donde él juega el rol de último planificador y me va a decir, ¿sabes qué? No. La siguiente pregunta es ¿por qué? Porque no tengo la excavadora, porque no tengo la suficiente material, porque no tengo la suficiente gente en la cuadrilla, y comienza el diálogo entre el Last Planner y la gerencia del proyecto, ¿no? Y ahí depende ya de la gerencia del proyecto tomar la decisión, bueno, entonces te voy a dar los equipos que necesitas, los materiales que necesitas, y así vas a poder hacer las 15 zapatas. O de repente se llega a la conclusión de que no se pueden, es imposible hacer 15, pero sí se pueden hacer 10 o 12 si yo le doy los recursos necesarios. Entonces, por eso es que el último planificador es el que está en contacto con el trabajo que se hace en el día a día. No sé si eso responde a la pregunta, ojalá que sí. Leonardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me permites hacer un par de comentarios? Claro, sí, eso yo espero de repente más comentarios, ¿sabes? Ya. A Pero ver, tu historia un poco. de los Apaches, Ataque Apache. el ataque Apache. No, me hiciste acordar también lo del preguntar por el Last Planner, cuando muchas veces he llegado a obras y pregunto por el Last Planner y viene el de la oficina técnica o viene el que maneja Primavera, que en vez de traer, pues ahí siempre la respuesta es qué parte del Last Planner no entendieron, ¿no? Porque es el último planificador. Bueno, mi comentario es acerca del PAC. El PAC al final es el reflejo, digamos, de la variabilidad del PAC es el reflejo de la variabilidad de las actividades, ¿no? De las diversas actividades que hay en la obra. Y cada una tiene una variabilidad que es a su vez reflejo del rendimiento que obtienes en cada actividad. Si tu rendimiento es bajo, ese día produces poco. Si tu rendimiento es alto, ese día produces mucho. Y lo que se busca es, digamos, al analizar cada partida, cada actividad y manejar bien tu producción y eliminar las causas por las cuales no puedes cumplir, eliminas la validad de la partida. Porque puede ser, digamos, que llegas al caso donde tienes un PAC bastante estable, pero si te vas a analizar más profundamente, tus actividades sí tienen variación, pero se están anulando entre ellas, ¿no? Si es una que produce mucho y una que produce poco, al final quedas con el promedio, porque el PAC refleja el promedio de todas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el PAC yo lo veo como la segunda línea de defensa, ¿no? La primera línea de defensa es los rendimientos que obtienes en cada actividad. Sí, y cuando uno maneja bien su producción, los rendimientos se cumplen. Cuando uno maneja mal la producción, es eso que un día produces mucho, un día produces poco, y es la diferencia entre manejar bien la producción y que la producción te maneje a ti, ¿no? Entonces es importante por eso que el ingeniero de producción maneje muy bien su producción y tenga muy buen control sobre su producción. Si no, no va a tener pues un PAC satisfactorio y la variabilidad va a ser alta, ¿no? Claro. Bueno, veo aquí una pregunta de Jorge Rodríguez. No sé si es más un comentario. Dice, a mi parecer, tiene que ser el grupo en sí, el último planificador. Pues el capataz no necesariamente tiene la información de pedidos de materiales. Entonces, en realidad, el capataz o la persona que está en contacto con el trabajo, él sí es el último planificador, pero de repente lo que no se ha entendido es que el hecho de que él sea el último planificador no quiere decir que él toma las decisiones de lo que se va a hacer.
Las decisiones se toman en la reunión de coordinación donde precisamente están todos los últimos planificadores y la gerencia del proyecto o la gente de la oficina técnica, la gente de costos, y en equipo, de manera colaborativa e integrada, haciendo las preguntas correctas al último planificador. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Haciendo que coordinen entre los últimos planificadores de las diferentes cuadrillas que participan en la reunión de coordinación, ¿no? Resulta que el último planificador, el capataz de concreto, no puede vaciar su concreto porque el de fierro no terminó su tarea y no, se prevé que no la terminará en la próxima semana. Si los dos últimos planificadores están en las reuniones de coordinación, entonces en ese momento se tomará una decisión. Porque uno puede vaciar el fierro porque me falta tal equipo, ok, vamos a darte el equipo, etcétera. Entonces, este tema, por otro lado, aquí comienza Jorge Rodríguez y dice, a mi parecer, tiene que ser esto. Lamentablemente, este tema inclusive ha sido patentado, ¿no? Es trademark, el Last Planner. Entonces, y yo creo que si uno lo aplica bien, no tiene que tropicalizar nada, tiene que solo aplicarlo bien. Por supuesto, uno puede personalizarlo y adaptarlo, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a aplicar lo que a uno le parece. Pero yo creo que antes de aplicar lo que a uno le parezca, primero hay que aplicarlo bien y entonces si tú encuentras oportunidades de mejoramiento de las planners, bueno, lo adaptas a tu realidad. Pero lo que yo he visto es que son muy pocas las empresas, proyectos y personas que aplican bien el Last Planner. Hay una pregunta de... Leonardo, No, sigue, por favor, Juan Pablo. Leonardo, al final creo que tiene que ser la persona pues que conoce mejor la situación de campo y la situación de la producción, el que mejor conoce su producción, cuáles son sus capacidades, cuánto puede producir y cuáles las condiciones de campo para ver que realmente eso se puede hacer. Si es el capataz o si es un ingeniero de producción, el que sepa más de eso es el Last Planner, el que tiene la autoridad para decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Preguntan sobre literatura de Hay, Project Production Management. hay una pregunta Y de eso- Piero Salas. Ah, disculpa. No solo voy a poner en el sitio web, perdón, en el En el chat, chat. el sitio web del Project Production Institute. Ahí hay un montón de papers sobre los orígenes y papers actuales también de PPM. Perfecto. Entonces ahí hay mucha literatura. Sí, dime, José, perdón. Piero Salas dice, ¿qué métricas de PPM se pueden aplicar en etapas de diseño de un proyecto? Bueno, lo importante es siempre tener alguna métrica para la variabilidad. Entonces hay que identificar cuáles son los deliverables de las diferentes etapas en el diseño mismo y medir la variabilidad. Esta ley se aplica exactamente igual que como en la obra, en la etapa de diseño también. Entonces esa es la métrica estelar, diría yo. Ahora, otras métricas, bueno, ahí les puse el sitio web del PPM, donde hay un montón de papers, pero yo me concentraría en la variabilidad primero, antes de pensar en otras métricas. Gracias. Desde Facebook, Rizzo Artur nos pregunta, ¿el tema de BDC es lo mismo que BIM? La respuesta es no, porque no sé si recordarán las primeras láminas que mostré las partes que componen BDC. Y en la parte inferior está BIM, está PPM, luego sobre ellas está ICE, Integrated Concurrent Engineering, y luego los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente. Todas esas son las piezas
que conforman lo que es BDC. Mucha gente confunde BDC con modelación 3D y modelación BIM. BDC es una estrategia de gestión de proyectos, no es una herramienta tecnológica. Y dentro de BDC, los que hacemos BDC, sí vemos a BIM como una herramienta tecnológica. En el Perú, sobre todo, yo he escuchado y escucho mucho y leo que la gente asocia BIM con metodología, con proceso, lo cual de repente es correcto, pero cuando uno habla de BDC, dentro de BDC, BIM es una parte de BDC, por lo tanto no pueden ser iguales. Paulo desde el Facebook nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para hacer un pool planning óptimo? Bueno, ahí no es... tengo unos slides también así criticones del pool planning, así como critiqué hoy día a la mala a Last Planner en una conferencia Lean. Un problema gravísimo con el pool planning. El pool planning en realidad, en su esencia, debería tener dos pasos. El primero es diseñar el proceso y el segundo es ponerle fechas al proceso que uno ha diseñado. Muy pocas personas lo hacen así. El 90 y tanto % de personas combinan el proceso con las fechas y al hacer eso desvirtúan totalmente el pool planning, porque ya inclusive aparecen aquellos que hacen que quieren hacer trampa con las fechas o que están buscando su conveniencia o cualquier otro factor, ¿no? Entonces, el verdadero pool planning tiene la primera pasada con los post-its, empiezas con el objetivo y vas para atrás pensando en las actividades que hay que hacer. Y eso te libera, al no pensar en fechas, te libera de un montón de carga y de restricciones. Y una vez que tienes los post-its en la pared o en el panel, entonces en la segunda pasada discuten las fechas y ahí se moverán algunos post-its, ¿no? Porque hay algunas restricciones, hay problemas de coordinación, etc. Entonces, eso es lo que podría comentar respecto a un buen pool planning. Acá hay una pregunta de Fer Loaiza. ¿Se puede aplicar PPM en etapa de diseño del proyecto? Sí, creo que ya lo respondí. La respuesta es sí. Y yo diría que inclusive es mucho más fácil, porque en el diseño es todo un poco más ordenado que en construcción. Entonces se puede hacer la analogía con un sistema de producción mucho más rápido. Y una vez que uno puede hacer esa analogía, ya aplicar PPM cae por su propio peso. A ver, Michelle nos pregunta, ¿la incertidumbre podría considerarse parte de la variabilidad? La incertidumbre es causa y reflejo de la variabilidad, las dos cosas a la vez, dependiendo cómo la veas. Y cuando uno es capaz de medir la variabilidad de la manera tan sencilla como lo he mostrado yo con el PAC, entonces muchas veces uno encuentra que detrás de la variabilidad una de las grandes causas es la incertidumbre. ¿Y cómo se soluciona la incertidumbre? Con una buena planificación. ¿Y cómo se hace una buena planificación? Incorporando a los last planner y haciendo esta como el resultado de un trabajo de equipo y no de una sola persona encerrada en su oficina haciendo una carta Gantt en una herramienta como el Project o el Primavera. A ver, tengo acá una pregunta, no sé si podemos seguir. Edwin, ¿cuáles son las diferencias entre PPM y Lean Construction? PPM es muy específico, ¿ok? Entonces ataca directamente a las actividades de producción. Lean es mucho más amplio.
inclusive aborda el tema de las personas. PPM no tiene nada que ver con las personas, es estadística, matemática, procesos, ¿verdad? Entonces yo diría que la principal diferencia es que el Lean es mucho más amplio, pero el origen de los dos es el mismo, el sistema de producción Toyota. Y se encuentran cuando usamos, por ejemplo, las Planner, que es una herramienta Lean específica para medir variabilidad y combatirla. Entonces ahí estamos viendo un encuentro entre Lean y PPM para temas específicos. Y se separan cuando Lean, cuando uno ve a Lean desde la perspectiva de una filosofía, de una forma de pensar. PPM, si bien es cierto, implica un cambio de mentalidad, es mucho más matemático y no tan filosófico como Lean, ¿verdad? Perfecto. No veo más preguntas. Juan Pablo, ¿tú quieres hacer algún comentario ya como para finalizar la presentación? Juan Pablo. No, agregar nomás a lo que dijo Leonardo, que también es un proceso iterativo, ¿no? O sea, para eliminar la variabilidad va a haber que hacer prueba y error, ¿no? O sea, y un poco llegando a lo que dijo el martes Glenn Ballard, eso de los 5 why, los 5 por qué, es llegar a la raíz de los problemas que te están dando variabilidad en la producción. Y uno encuentra el problema, le busca una solución y la solución no necesariamente va a funcionar. Y el tema es probar otra cosa o ajustar su solución hasta llegar a las soluciones que uno necesita, y así uno va eliminando la variabilidad poco a poco hasta que estabiliza y se llega uno a una curva como la que enseñó Leonardo, donde ya la variación es bien baja y digamos es una curva bastante estable. Ahí hacia el punto donde ya dominas la producción, en vez de que la producción te domine a ti. Nada más eso. Y gracias, Leonardo, felicitaciones por la charla. Claro, yo no sé si hay unos minutos, en el chat le he pedido a Aquela Guerra del Poder Judicial si puede comentar algo porque ha puesto... Perfecto. Sí. Es decir, Leonardo, si Dime. tú quieres ampliar algún tema adicional, no creo que nadie se incomode, aunque es viernes, ¿ah? Pero nadie puede salir, el tiempo es tuyo. Nadie puede salir. El tiempo es tuyo, Leonardo. No, yo solo quisiera, si es que Kela se anima, ella tomó el certificado de BDC el año Le voy a pasado. abrir el micrófono para que intervenga. Claro, acá pone el PPM en el desarrollo de la ingeniería del proyecto en el sector público. Mejora sustancialmente los tiempos y calidad del proyecto, se ha demostrado en el Poder Judicial. Entonces esto es algo que está pasando ya en Lima y de repente ella puede comentar un poquito cómo Kela, por PPM favor. y BIM son parte Aló, de BDC. Leonardo, buenas noches. Gracias. Bueno, Leonardo, te agradezco personalmente por el apoyo y por lo que has hecho posible dentro del Poder Judicial, enseñándonos a mejorar los procesos. Sí, nosotros hemos implementado la gestión de los procesos, hemos demostrado con datos estadísticos reales recogidos de campo, que sí se ha mejorado muchísimo respecto a tiempos y a calidad de nuestros proyectos. Ahora estamos ya en la fase de convocar a ejecución de estos proyectos, donde se va a poder determinar otro indicador importantísimo que tiene que ver con las variaciones que se vayan a tener en el futuro al expediente técnico por deficiencias en este. Entonces, lo ideal es que no se den por deficiencias, y creo que va a ser así. Respecto a plazos, cuánto tiempo se demoraba con los procesos anteriores elaborar un expediente técnico sin tomar en cuenta el PPM, y en los que tenemos ahora la diferencia es abismal, ¿no? Porque teníamos 23% de ahorro en tiempo, que repercute también sobre costos de personal y materiales. Hemos tenido solamente el 10% de lo que se usaba antes de papel, en impresiones, en planos, en todo lo que tuviese que ver con papelería. Y bueno, hemos liberado de toda restricción, de todas las interferencias
nuestro proyecto, así que ya salió libre. Vamos a ver cómo nos va en la fase de ejecución de este. Kela, yo creo que está hablando, porque ellos han aplicado PPM no de manera aislada, sino como parte del enfoque de BDC. Entonces, estos resultados que han obtenido no son solo de PPM, sino de combinar PPM con BIM, con ICE y con los objetivos del cliente y del proyecto. Genial, Sí. genial. Nada, Leonardo, un agradecimiento enorme por tu participación, por tu siempre buenos temas que nos compartes, tus buenas prácticas. Gracias, Juan Pablo, por tus comentarios y por tu intervención. Gracias a todos por participar. Nada, déjenme compartirles una pantalla. Nosotros, como capítulo, creemos, como misión de capítulo Lean Construction Institute Perú, tenemos el tema de difundir las buenas prácticas, difundir permítame, el conocimiento y sobre todo que llegue a más personas. Desde ya les agradezco, creo que esta va a ser nuestra última charla que tenemos, es un cierre de broche de oro con Leonardo. Nosotros en el capítulo vamos a dar otro paso más, que quiero que quede las gracias a todos los ponentes que nos acompañaron. Está Jorge, está Juan Germán, César, Jorge Luis, Juan Pablo, tú, Leonardo, Omar, Justo, creo que a todos lo conoces, Santiago, Pablo Orihuela, Glenn Ballard, César Cervero, Juan Felipe Pong, Santiago, Paula Rojas, Rómulo Bertoya, Manuel y Víctor Roy. Todos nos han ayudado y todos han respondido a mi solicitud rápidamente. Gracias a todos por participar. Fue una iniciativa muy buena. Sí, dime. No, solo si me dejas unos segundos después que termines. No te quiero interrumpir. No. Y fue una iniciativa que nació por esta coyuntura que estamos pasando y que dije, mejor, si tenemos la tecnología, todo está en su casa, aprovecho de hacer webinar. Es decir, hemos tenido, creo que casi la sala llena, con 200 personas, 300 personas en Facebook. Muchas de las empresas consultoras han replicado las actividades que hemos hecho y es un trabajo que me satisface personalmente. Y como capítulo, hemos dado un paso adicional, estamos creando grupos colaborativos, vemos importante que nos enfoquemos a eso ahora. Entonces, repito, gracias Leonardo, este es el cierre de los Lean Talk de parte del capítulo. Bueno, gracias a ti, José. Felicitaciones una vez más por esta excelente iniciativa. Y yo, antes de irme, quería despedirme de todos ustedes, pero también de mi mamá, que me está viendo en Lima. No sé si todos ustedes saben que yo estoy en California en este momento. Así que como en la tele, aprovecho de mandarle un saludo y un besote a mi mamá Concho, le digo, que a sus 83 años también está interesada en aprender de PPM allá en Lima. Ahora te paso el video para que escuche el saludo. Muy bien. Gracias Leonardo. Gracias a todos. Manténganse al tanto de las novedades que vamos a presentar en el capítulo. Ahora somos grupos colaborativos porque creemos que integrando a todos los stakeholders del sector de construcción, enfocando en un solo objetivo, vamos a mejorar esto, ¿no? Gracias Leonardo y gracias a todos por participar. Gracias a todos. Chao.